A Boca y a River hay algo que los une, y se ve sobre todo en los partidos importantes. Tener jugadores boludos, tener jugadores sin cerebro. Lo que hace Martínez Cuarta en el segundo tiempo es digno de un jugador sin cerebro. Martínez Cuarta, que costó 7 millones de euros. 7 millones de euros. Y desde que volvió a River no se ha visto un buen nivel de él. Porque si ustedes repasan o si vieron mis análisis de otros partidos de River, hasta cuando ha jugado bien el equipo les he dicho: che, no me cierra Martínez Cuarta, no lo veo en su nivel, no entiendo por qué lo pagaron esto viendo cómo está. El semestre de Martínez Cuarta fue flojísimo, pero no es solo para caerle a él. River también tiene un plantel lleno de jugadores boludos, es la realidad. Quiero pedirle perdón al pueblo mexicano, porque el otro día, en el análisis del Real Madrid Pachuca, dije que no se puede confiar en un mexicano. Porque tenían la oportunidad de ganarle al Real Madrid, que venía mal, que tenía jugadores lesionados, que le habían echado a un jugador a los 6 minutos. Y claro, dije, no, si un mexicano no gana ahora, es imposible. Bueno, hoy volví a creer en un mexicano, hice esa locura, y esta vez no me defraudó. Porque el Monterrey ganó su partido y Monterrey es el que pasó a la siguiente instancia. Obviamente, viendo lo que nos pasó ayer a nosotros, y hablo por Boca, obvio que me pone contento esto, muchachos. Es digno de mi parte reconocérselos. Obvio que me pone contento, porque yo pensé que River tenía muchísimas chances de pasar a la siguiente ronda. Tenía muchísimas chances de pasar a octavos de final. Obviamente con Inter podía perder, pero viendo lo que había mostrado Monterrey contra River y lo que había mostrado Inter contra Monterrey, uno pensaba que a los mexicanos les iba a costar el equipo japonés y que al Inter le iba a costar ganarle a River. En el segundo tiempo la realidad es que lo parejo que fue el primero quedó de lado. Yo creo que coincidió el momento en el que Monterrey hizo los 3 goles con el bajón de River, que también se puede deber a que River no aguantó físicamente porque tenía a Liendro, a Mesa y a Craneviter en la mitad de la cancha. Digo, no creo que haya sido todo psicológico, porque es más, los goles de Monterrey hasta lo podrían haber empujado a River a ir a buscar el gol porque dependía de sí mismo. Pero en el segundo tiempo ya no había equivalencias, el Inter dominó completamente el partido y ni hablar después de la expulsión de Martínez Cuarta y ni hablar también después del gol. Es triste, pero Monterrey e Inter en una noche me dieron más alegrías que Boca en los últimos años. Porque a River lo salva Boca. A River lo salva Boca. Yo lo dije ayer. Siempre que River se da un golpe, Boca está peor. Porque en este momento River queda eliminado en fase de grupos, en un grupo en el que podía pasar, porque a ver, justamente ponderando a River, digo que este grupo lo tenía que pasar compartiendo con un mexicano y con un japonés. En la previa yo creo que el hincha de River en general, y yo lo dije en el análisis cuando se sorteó el grupo, creía que River tenía muchas chances de pasar su grupo. Tenía muchas chances de pasarlo. Por eso digo que, ponderando lo que es River, lo que representa River, yo creo que termina siendo un golpazo quedarse afuera. Pero claro, Boca se quedó afuera empatando con un equipo amateur. Entonces, siempre que River se cae al piso, Boca está en el subsuelo. Y a River, de cierta forma, lo termina salvando Boca. Pero sería un error para River pensar que está todo bien. Sería un error para Gallardo pensar que este equipo juega bien y que este equipo está para ganar la Copa Libertadores. Porque ya no le queda margen a River, ya no le queda margen a la dirigencia, que imagino que va a tirar la casa por la ventana para armar un buen plantel que de verdad piense el hincha de River que le puede ganar al Palmeiras. Porque viendo hoy cómo están las cosas, yo hasta dudaría que River lo pase a Libertad. Lo va a pasar al equipo paraguayo. Pero te toca Palmeiras en cuartos y yo creo que van a tener que hacer muchos cambios en River para poder armar un plantel competitivo. Yo creo que lo de River hoy es un fracaso, porque no se cumplió el objetivo, porque Gallardo y River tenían el objetivo de pasar a octavos de final, por lo que les decía el grupo, pero no considero que sea un papelón. Porque no es que perdió con los japoneses o perdió con los mexicanos. Está claro que se le escapa la clasificación en el partido con Monterrey, que lo tendría que haber ganado. Pero papelón es perder con Temperley en Copa Argentina, por ejemplo. Papelón podría ser comerte 3 goles en Brasil con un Mineiro chatito como el del año pasado. No creo que sea papelón esta eliminación de River, pero sí, claro, es un rotundo fracaso y demuestra que River no está bien. Porque hoy era esperable que pierda. Se podía dar. Es tan cierto que el Inter venía flojo como que es un buen equipo. Y lo demostró en el segundo tiempo.
Fueron dos caras de Inter completamente distintas, ¿eh? Y también creo que la cara del Inter en el primer tiempo se debe a que River jugó un primer tiempo serio. Hasta los 35 minutos estaba haciendo un buen partido de River. Le estaba jugando de igual a igual, lo estaba haciendo parejo. Digo, no es que el Inter tenía la pelota, River estaba metido atrás y por eso ninguno de los dos equipos tuvo situaciones. Era parejo el partido. Se repartían la pelota, no se generaban chances porque también River en el último tercio no estaba preciso, no estaba bien Mesa, no estaba bien Mastantuono, no estaba bien Borja, no estaba bien Colidio, en lo que refiere a generar chances de gol. Pero estaban presionando bien, estaban aplicando bien la marca. Por eso digo, durante 35 minutos, 30 minutos River le pudo emparejar al Inter. Llegaron los goles de Monterrey y eso coincidió con la baja de River en la intensidad, en la presión, y ahí el Inter empezó a tener un poco más la pelota. A ver, el 3-0, ustedes me pueden decir que influyó, me pueden decir que no. Yo creo que incluso te podría haber ayudado a ir a buscarlo, porque insisto, si vos me decís que después River quedaba mal parado en defensa por ir a buscarlo con todo, y eso era consecuencia del 3-0 de Monterrey, te digo, bueno, es entendible. Ahora River se cayó completamente, ni siquiera lo fue a buscar el partido, y para mí también se debe haber quedado sin piernas, porque es lógico teniendo a Craneviter y Aliendro en la mitad de la cancha. Aliendro casi con 35 años, Craneviter que jugó creo que 8 o 9 partidos en el año y no está para ser titular. Después en el segundo tiempo se perdió dos en el arranque Lautaro. Tuvo dos jugadas increíbles. Una que es un tiro en el palo que justo llega Acuña a cruzarlo. Y después un mano a mano que le saca Armani. Para mí define mal Lautaro. Ahí empezó a hacer los cambios Gallardo. Entró Nacho Fernández por Mesa. Nacho Fernández. Ya ahí empezó a ser completamente superior el Inter. Le generaba. Recuerdo en el medio una jugada de River con un cabezazo de Colidio, creo, tras un centro de Lanzini, que esto fue después de que entre Lanzini, que entró con Costantini. Me llamó la atención la inclusión del pibe desde el banco de suplentes. Entraron por Craneviter y Aliendro. Y a los 65 minutos llega la jugada que sentenció a River, que ya en ese momento, por cómo estaba jugando el Inter y por cómo fue la expulsión de Martínez Cuarta, yo creo que el hincha dijo, cierren todo, vayámonos, porque ya está, acá lo perdimos. Muchachos, yo no sé si Martínez Cuarta la controla mal o se confía porque no lo ve. Pero le ganó la carrera un viejo de 36 años. Mkhitaryan estaba a esto de pedir un bastón para jugar el partido. ¿Ustedes vieron las entradas que tenía en la cabeza? 253 años. Le ganó un abuelo de 253 años. No es serio el nivel de Martínez Cuarta. Ni hablar de que no tiene cerebro por lo que hace en esa jugada. Pero no es serio el nivel de él. Y yo esto lo vengo marcando hace mucho, en serio. Vayan a análisis de partidos de River que hice en mi canal de YouTube hace un tiempo. Yo vengo remarcando que incluso en buenos partidos de River, Martínez Cuarta no está firme. No justifica los 7 millones de euros que lo pagaron. No lo justifica. Es muy malo el nivel de Martínez Cuarta y lo corona haciendo esta pelotudez. Porque es una pelotudez. Es increíble cómo le gana la carrera, es increíble cómo controla la pelota a un jugador profesional. ¿Ustedes vieron la patada que le pegó a Lautaro Martínez? Sin pelota ya. Y después le metió otra patada a Espósito. Para mí, cuando llega el momento de la roja ya estaba jugando regalado porque había pegado 2 patadas de amarilla. Pésimo Martínez Cuarta. Pésimo. Imposible que River compita con un jugador así. Después de eso entra Pesela por Colidio. Gallardo lo saca a Colidio que con esto estaba siendo el mejor de River. Con esto era el más peligroso en ataque. El que decías, si hoy alguno de los delanteros hace un gol va a ser Colidio, no va a ser Borja, no va a ser Mastantuono, no va a ser Costantini, no va a ser Aliendro, va a ser Colidio y lo saca Gallardo. Yo entiendo que al 9 no lo tenés que sacar, pero estaba más para salir Borja de Colidio. Y a los 71 llega el gol de Espósito. Un Espósito que lo puteé todo el partido. Un Espósito que me pareció un burro todo el partido. Pero hace un golazo. Es tremendo cómo frena la pelota y cómo define. Pero para mí jugó un mal partido. Después no sé si le dieron la figura. Después empezaron a decir que era un fenómeno. Barsky lo comparó con Luca Toni. Hay algunos que se confunden, ¿viste? Por un jugador juega mal 70 minutos, hace un gol y ya pasa a ser la figura. No, para mí no jugó un buen partido de fútbol. Pero hizo un golazo. Y ahí sí, ya cerrá todo y ya está. Ahí se terminó. A los 92 después llega el gol de Bastoni, pero ya estaba. Después quiero hablar del partido de Lautaro Martínez. Para mí Lautaro Martínez jugó un fenómeno. Después, claro, los goles son los que terminan determinando el resultado, pero
yo le hubiese dado la figura a él, me parece que es el que mejor jugó. Sí, cerró varios goles, tienen razón, cerró varios goles, 3 o 4 que podrían haber sido gol tranquilamente. Pero para mí jugó un partidazo. ¿Ustedes vieron cómo pivotea Lautaro? ¿Cómo recibe de espaldas? Lo fácil que hace parecer todo. Es un jugadorazo Lautaro Martínez, es un fenómeno. Un fenómeno. Después sí, obvio, yo quería que haga un gol. Y casi que lo empecé a putear porque quería que meta un gol. Pero jugó un partidazo. Los recontra complicó a los defensores de River, sobre todo a Martínez Cuarta, que lo sacó a pasear. Pasa que claro, sobre todo en el primer tiempo y en ese arranque del segundo, el Inter no estaba del todo bien y los compañeros no lo ayudaban mucho. No estaba jugando bien Espósito, a mí no me estaba gustando Mkhitaryan, Varela tampoco, al menos al nivel que los he visto, ¿no? Por ejemplo, contra el Barcelona en la Champions, que Varela tenía un nivel mucho mejor, lo mismo el armenio creo que es Mkhitaryan. Y también River se lo nota lento, se lo nota, viste que hablábamos el otro día de que Gallardo le dijo en conferencia de prensa que no puede jugar como su River de antes porque no tiene jugadores para presionar. River llega a todas las pelotas tarde, por eso tantas patadas de Martínez Cuarta, por eso tantas patadas de Pesela, por eso tantos jugadores pegaron patadas porque llegan tarde, llegan muy tarde a disputar a las divididas. Y eso es porque no están bien físicamente o porque justamente, como dice Gallardo, no tiene jugadores para jugar de esa manera. Pero claro, los elegiste vos y vos armaste el plantel de Gallardo. Casi todos los jugadores que jugaron hoy son los que trajiste vos. O los que ya habías traído vos, como Borja. Pero bueno, yendo un poquito a los análisis individuales. Borja alternó buenas y malas en términos de que por ahí alguna la recibió y se la dio un compañero. Pero lo de Borja, muchachos, ya lo hemos dicho tantas veces, me sorprende lo que bajó desde que llegó Gallardo. Sí, Borja no será un fenómeno, no le habrá hecho goles importantes a equipos brasileños en Copa Libertadores el año pasado, pero con De Michelis la metía de cualquier manera. A De Michelis le salvó 18 millones de partidos y lo mantuvo mucho más tiempo en el puesto. Decíamos en su momento que De Michelis le tenía que dar el sueldo a Borja y con Gallardo debe tener un promedio de gol negativo, Borja. Y encima, que se arrastra, que vive en el piso, que vive llorando, que vive peleando, eso al hincha de River le rompe las pelotas. Porque camina a la cancha, porque está hecho una morsa. ¿Cuántas veces pateó al arco Borja hoy? Hoy el hincha de River necesitaba a Borja, le dio una última oportunidad a Borja para que haga un gol. ¿Cuántas veces pateó el arco Borja hoy? ¿Cuántas chances de gol tuvo? ¿Cuántas se generó? Es imposible así. No sé si culparlo del todo a Gallardo por esto. Me parece que hay cosas más graves para culparlo a Gallardo. Porque no tenías a otro hoy. El otro día colidió de 9. La realidad es que, más o menos. Lo de Martínez Cuarta, quiero agregar que lo llega a ser rojo. Lo de Martínez Cuarta lo llega a ser rojo. Es cadena nacional. Lo llega a ser rojo lo de Martínez Cuarta. Que tranquilamente lo podría hacer porque es otro jugador sin cerebro. Muchacho, mamita, 7 palos. Me parece que, insisto, con esto Colidio fue el mejorcito. Mastantuono, la verdad es que estos partidos los jugó en puntitas de pie. Tuvo momentos, tiene 17 años y no hay que olvidarse de eso. Más allá de que al hincha de River le rompa las bolas que yo diga esto. Es el único que la pide, nadie se la da redonda. Ahora, levantó las patitas. Da la sensación o alimenta lo que dice la gente de River, que es que tenía la cabeza en el Real Madrid. Mastantuono se encargó de alimentarlo, porque no fue el jugador determinante, ese jugador que se fue al Real Madrid vendido en 70 palos en estos 3 partidos. River lo necesitaba. Y me da la sensación de que Mastantuono se termina yendo como Echeverri al Manchester City, levantando las patitas. Mastantuono en 3 partidos, Echeverri durante un año completo. Acuña ha levantado su nivel, pero también me parece que está más para pelear en UFC o ser boxeador que jugar al fútbol, porque todo el tiempo se enoja y se pelea. Yo no sé si desde el banco del Inter le habrán dicho gracias a Dios que Tagliafico jugó la final del mundo, porque si no, no se entiende por qué se enojó tanto. Y todo el tiempo pelea y pelea. Y dedicate a la UFC, hermano. Tenés que jugar en River, tenés que tirar los centros que tirabas anteriormente, tenés que defender también, te tiene que dar para volver y hacer toda la banda. Montiel flojito, después de las lesiones que tuvo este año, ha bajado mucho su nivel también, muchísimo. Y el muñeco Gallardo gastó 50 palos y no encuentra el equipo.
Y Gallardo no llegó hace 10 días, no llegó hace 20, no llegó hace 60, no llegó hace 120. Gallardo está en River desde agosto del año pasado y todavía no encuentra el equipo. Y sigue poniendo a Enzo Pérez, sigue poniendo a Nacho Fernández, sigue poniendo a Lanzini, sigue poniendo a Leandro, sigue poniendo a Craneviter. Sigue poniendo a los jugadores que el hincha de River no quiere ver más. Lo pone a Pesela, lo pone a Martínez Cuarta. 50 palos gastaste. Con Salas vas a gastar 60. Y todavía tenés que corregir un montón de cosas, porque River tiene que traer un 5, tiene que traer un 9, tiene que traer algún volante más. Encima estamos hablando de posiciones como el 9 y el 5 que son fundamentales. ¿Cuánto se va a gastar River en un 9 y en un 5? Ahora tiene la plata, pero tampoco podés derrochar la plata como la derrocha River. Ya con De Michelis había traído un montón de refuerzos que no rindieron por 50 palos. Con Gallardo gastaste otros 50 y trajiste a Mesa, trajiste a Pesela y trajiste varios jugadores que en la previa estaban bien traídos. Ahora, no rindieron, no estuvieron a la altura y Gallardo no potencia a nadie. ¿Quién se vio potenciado desde que llegó Gallardo? Mastantuono un ratito este año, sí, es verdad. ¿Alguno más? La mayoría bajó el nivel. La mayoría bajó el nivel. A mí me sorprendió que lo ponga Costantini, de verdad. O sea, no había tenido minutos en el Mundial de Clubes, solamente debutó un partido y me acuerdo que al día siguiente lo sacaron en todos lados, que parecía que lo querían vender. Y hoy entra con River con chances de meter un gol, ganar y clasificar. Qué raro. Eso se lo dejo a los partidarios de River para que lo investiguen. Y Pesela, mamita Pesela. Mamita, cómo entró el caño que le hace Bastoni. Mamá. No sé si coinciden conmigo, pero yo en Bastoni veo un tipo, un enganche reconvertido en central. Tremendo lo que jugó y lo que juega Bastoni. Me encanta, me encanta. Va a tener que hacer muchos cambios River, va a tener que hacer muchos cambios Gallardo y ya no tiene mucho crédito porque le queda la Libertadores, que no es poco, pero y tiene un mercado de pases por delante, pero ya no puede errar más. Insisto, a River lo salva Boca, pero la gestión de Brito y estos últimos años de River están siendo muy malos. Hoy River aspiraba a clasificar y no clasificó porque esto es fútbol, porque no cumplió el objetivo. No creo que sea un papelón, insisto, pero tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque hay jugadores que no van más y también tiene que hacer una cierta refundación y basarse en ciertos jugadores que claramente van a continuar y que han hecho méritos para jugar en River. Espero que les haya gustado el video, suscríbanse, dejen un like, comenten, gracias por todo el apoyo y nos vemos en el próximo.